Un avión bimotor se estrelló en el norte de Hawái el viernes, dejando 9 muertos, informaron las autoridades. El aparato Kinger se precipitó cerca de un aeródromo en la costa norte de la isla de Oahu, según el Departamento de Transporte hawaiano. El OT informa con gran pesar que había 9 almas a bordo, aparentemente sin supervivientes, señaló en su cuenta de Twitter. El jefe del Departamento de Bomberos de Honolulu, Manuel P. Neves, confirmó que no hubo sobrevivientes, según el canal Hawaii Now. Agregó que la nave se estrelló a las 18:30 horas del viernes tras despegar. El alcalde de Honolulu, Kirk Caldwell, dijo en Twitter que sigue de cerca los acontecimientos y que nuestros pensamientos y oraciones están junto a las familias y amigos de las víctimas.